de hacerlo, voy a priorizar un poquito más la parte física y no la parte tanto matemática. Entonces, por lo mismo, pues el movimiento de rotación puede verse bastante difícil, a tal grado de meter cosas que se llaman tensores. Y pues este no va a ser el caso. Entonces no se preocupen si nunca han hablado de, bueno, si nunca han visto eso. ¿Va? Entonces, y es que lo que pasa es que no en muchas escuelas se enseña el movimiento de rotación. Entonces va. Hoy no. No, gracias. No, ¿qué? Ah, sí. Space. Ahí está. Va. Entonces, pues vamos a hablar de mecánica. Bueno, estas notas las había discutido antes. Ahorita se las subo, pero es de momento perdón, de centro de masa. Va. Este, pues justamente lo que sigue pues es rotación. Entonces sí puedes empezar a grabar, Toño, por favor. O si ya está grabando. Claro, listo. Ah, va, gracias. Pues hola a todas, todes, al auditorio en general, quien nos ve desde distancia, un saludo. Pues el día de hoy vamos a empezar bueno, me gustaría motivar el movimiento de rotación de un cuerpo rígido, ¿va? Entonces, me gustaría empezar recordando algunos conceptos y pues bueno, voy a ponerlo acá. Entonces, rotación de cuerpo rígido. Va, espérenme. Ahí está. Espero ya se me escucha mejor porque puse los audios. Bueno. ¿Me oye? Ah, ¿sí me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí, va. Según yo, sí es que acabo de conectar los audífonos y me marca que sí están escuchando. Va, gracias, Ismael. Entonces va, vamos a hablar de rotación de cuerpo rígido. Y pues lo que me gustaría primero es que el cuerpo no se deforme, ¿va? O sea, como las restricciones físicas para estudiar esto es que, número uno, el cuerpo no se deforme, ¿va? El cuerpo u objeto no se deforme. De ahí la palabra rígido. Ajá. Y es que, de hecho, este tema no es, bueno, el tema que voy a mencionar no es requerido para la Olimpiada, pero hay algo que se llaman esfuerzos y deformaciones, que nosotros estudiamos en fluidos. Y Pipi ya lo es. Ah, ya lo es. Ah, perfecto. Está esperando que lo hicieran canon. Bueno, es que justamente para hablar de fluidos, nosotros hablamos de algo que se llaman esfuerzos. Ajá. Entonces, justamente, para que se den como que una idea. Ajá. Ah, ok, mira. Sí, no, estaría, aunque sea para sólidos. Entonces, justamente, ustedes pueden empezar a los esfuerzos como pequeños, ¿cómo decirlo? Fuercitas o tensiones que tienden a deformar a su objeto, ¿sí? Y pueden aparecer debido a o sea, que sometan al cuerpo a altas temperaturas y así. ¿Ah? Por ejemplo, cuando ustedes ven que se dilata algo o se contrae, es porque ahí hay esfuerzos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si ustedes calientan pues como que una varilla, pongan ustedes de algún metal o algo que se dilate, o sea, van a ver cómo se empieza a expandir, ¿no? Pues justamente aquí están actuando de esfuerzos, son como tensiones, ¿sí? Que contribuyen a esta deformación. Pero incluso también puede haber deformaciones mecánicas, ¿sí? No solo de carácter térmico. Si quieren lo discutimos después, no hay problema. De hecho, sería una buena motivación para hablar de fluidos. Pero justamente
también se debe a cosas de mecánica. Ajá, puede haber deformaciones por causas mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes apliquen una fuerza a algo y pues si aguanta, pues todo bien, ¿no? Pero pues va a llegar un punto en el que le van a fracturar, ¿no? O sea, van a alterar su estructura física de tal modo en que pues ya no puedan regresarlo a su estado original, ¿no? Entonces, justamente eh, quiero que piensen a los esfuerzos como fuerzas aplicadas sobre áreas, así siendo muy simplista, fuerzas sobre áreas, ¿va? Pero justamente por eso mismo es que a los objetos también pueden sufrir estas deformaciones por agentes mecánicos y por eso me gustaría dejar claro que este no va a ser el caso. Al menos hasta ahorita que estudiemos cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces no hay que preocuparnos porque pues el objeto se deforme, ¿no? Entonces, pues es el punto número uno y creo que ya, creo que eso me bastaba la restricción física para hablar de cuerpo rígido. ¿Va? Entonces, pues me gustaría recordarles que cómo calculamos un ángulo, ¿no? O sea, pero déjenme pongo las cosas. Imaginen que ustedes tienen como pues tienen aquí un eje, ¿no? O sea, tienen como el eje X y el eje Y, ¿no? Y yo, pues me gustaría trazar como que un círculo, ¿no? Si quieren el unitario, para más fácil. Entonces yo voy a trazar mi círculo, ¿va? Y entonces justamente, si ustedes se acuerdan, y por eso les digo, vamos a ocupar muchos conceptos de movimiento circular. Porque si ustedes se acuerdan que era lo que hacían, un movimiento circular es un movimiento en el que la trayectoria es un círculo, ¿no? Y ustedes podían hacer cinemática ahí, e incluso dinámica, ¿no? Entonces, pues claro, lo que hacían es un punto P, su posición estaba dada por un ángulo, ¿no? O sea, podías medir su posición respecto de un ángulo, ¿no? Y y eso podía verse como en coordenadas polares. Pero justamente, ¿qué era lo que hacían? Ah, pues tomaste un punto en el círculo y pon tú que ese punto pues se está moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Pues para empezar queremos estudiar como su posición y así, ¿no? Cómo va cambiando y todo. Entonces, justamente lo que hacíamos pues era medir como que la distancia del punto al centro, que no es otra cosa más que el radio. Aquí no se centró bien. Lo voy a dejar así. R, ¿no? Y pues justamente esta como distancia, como segmentito que une el punto pues con el círculo es constante, ¿no? O sea, es el radio. Entonces el radio pues es constante, ¿va? Pero aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Ah, pues lo que va a cambiar es justamente, entre otras cosas, o bueno, en primer lugar, el ángulo. Y nosotros vamos a tomar el ángulo uh, que forma vamos a ponerle, que forma ese segmentito con el eje X, ¿va? Y nosotros vamos a medir ese ángulo por conveniencia en sentido antihorario, ¿va? O sea, que va como en esta dirección, ¿sí? Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace el punto? Pues el punto como que se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, y el ángulo también va cambiando, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, justamente, el ángulo va cambiando, y yo estudiando el ángulo es como estudio su posición del punto respecto del centro de la trayectoria. Ajá. Ahí es donde establezco mi marco de referencia. Entonces, pues, para empezar, si además conozco yo esta de acá, el segmentito, por así decirlo, de circunferencia que va barriendo vamos a llamarle S, que va barriendo el punto, yo puedo encontrar una relación entre el ángulo, el radio y ese segmentito de arco, ¿sí? Y es la siguiente, uh, que el ángulo es S entre R. Si quieren, déjenlo pongo con los colorcitos. Es igual a S entre R, ¿va? Donde S, pues es la longitud de ese segmentito de arco que me estoy tomando, ¿no? Y el ángulo, si se dan cuenta, es como que
que lo subtiende. Ajá. Digo, el segmento de arco es el que subtiende al ángulo, ¿sí? O sea, se ve como de esta forma. Si extraigo este circulito, bueno, este pedacito como de pizza, hagan de cuenta, es como un pedacito de pizza. Entonces, justamente, ¿qué pasa? Ah, ahí está. Entonces, justamente, ¿qué pasa? Me traigo este y me traigo, pues, este de acá, ¿no? Esa rebanadita. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente el ángulo pues, se ve como así. Y entonces, justamente, el segmento de arco que lo subtiende, pues, es como este de acá. Ese. ¿Sí? Entonces, para cada ángulo tengo un segmento de arco, ¿sí? Véanlo como una proyección, si lo quieren ver así. Entonces, para cada ángulo tengo un segmento de arco asociado, ¿va? Que va barriendo. Entonces, justamente, si ustedes se dan cuenta, si tomamos a teta como 2pi, pues justamente el segmento de arco, bueno, sí, pues sí, la longitud de arco tendrá que ser todo el perímetro del círculo, ¿no? Porque estoy barriendo toda la circunferencia en cuanto a ángulos, ¿no? Entonces, justamente por eso mismo es que a mí me gustaría dejar en claro que las unidades con las que vamos a trabajar estas cosas, las siguientes unidades van a, o al menos las que dependan de cosas de ángulos, van a estar medidas en radianes, ¿sí? Entonces, las cosas, las variables que dependan. Y eso pasa porque ahorita les voy a deducir un par de ecuaciones que van a depender del ángulo, que se definen a partir de esta posición angular, si lo queremos ver así. Entonces, justamente por eso mismo es que estas también van a, bueno, en cada que ustedes tengan que meterse con estas ecuaciones, van a tener que medir cosas en radianes. Las variables que dependan del ángulo, así como el ángulo, perdón por la letra tan fea, así como el ángulo, dependen, no, está bien. O bueno, si quieren le pongo el ángulo medio en radianes, ¿va? Pero tengan esta idea presente. Con teta medido, teta medido radianes, ¿va? Y pues este es el longitud de arco, ¿va? O segmento de arco. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre qué es un radián? Porque muchas veces nos enseñan cómo usar esa unidad de medida, pero no muchos lo saben. Entonces yo les planteo esta pregunta. ¿Qué es un radián? ¿O saben qué es un radián? ¿No? ¿Sí? ¿Sí saben? ¿No saben? Sin miedo, ¿eh? Ah, ¿siguen ahí? Ah, o alguien que me esté explicando. Dice Ángel que sí sabe que es un radián. ¿Tú, Daniela, sabes qué es un radián? ¿O tú, Ismael, saben qué es un radián? Mm, ¿no? ¿Sí? Bueno, si mal no recuerdo era cuando como que mides el perímetro con lo que mide el radio. Sí, sí, por ahí va la idea, justo es eso. Sí, justamente un radián lo definimos como cuántas veces tú puedes poner al radio en tu circulito. Ajá. Hagan de cuenta, ustedes pues justamente se toman el radio y lo van como que pegando a la circunferencia, así. Pip, 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 ¿va? Y entonces justamente lo bonito de esto es que tú llenas a la circunferencia con 2pi radianes. Ahora sí que es cuántas veces te cabe tu radio en la circunferencia. Y pues los griegos ya sabían desde mucho antes que pues sí que el radio cabe 2pi veces en la circunferencia. ¿Sí? No, hombre, los griegos eran una pistola para la geometría. De hecho, la geometría nace como en la técnica. O sea, la geometría como la conocemos hoy en día, o al menos hacemos en ciencias, voy a debrayar un poquito al respecto, pero es importante que lo sepan. La geometría como la conocemos hoy en día
era no tenía un estudio formal antes. O sea, ahora pues podemos hacer geometría de la que ustedes quieran. Ahorita pues yo estoy especializándome en geometría diferencial. Y siguen luego les platico de eso. Pero justamente ahorita nosotros tenemos teorías en cuanto a muchas geometrías y todas están bien fundamentadas. Pero antes no teníamos eso. ¿Sí? Antes de Euclides y su obra de los elementos, la geometría nace con la técnica. Y es que, ¿qué hacían los griegos o los egipcios? Por ejemplo, los egipcios usaban la geometría para construir sus pirámides. Los griegos hacían acueductos, hacían todas sus obras, eh, era porque ellos sabían geometría. Y por ende, y eso los llevó a saber arquitectura, ¿no? Desarrollar esa arquitectura. Pero entonces, si lo piensan bien, la geometría nace en la técnica, ¿sí? Como esta necesidad de construir cosas, de resolver problemas de la vida real, ¿sí? Ya es hasta después que empiezan a estudiar más a fondo la geometría, como que a intentar darle ahí como que un formalismo, y no es con la llegada de Euclides y sus 5 postulados de la geometría, ¿va? Y ya después, pues lo bonito es que después llega un güey llamado David Hilbert y propone otros postulados, son los postulados de Hilbert o axiomas de Hilbert, ¿sí? Que son básicamente son como 20, son los de Euclides y aparte otras que les ponemos a los números reales para que podamos hacer geometría analítica, ¿sí? Era nada más como por historia. Pero justamente, pues va, ¿qué es un radián? Pues sí, justamente. Entonces, por lo mismo es que vamos a estar midiendo pues las cosas en radianes, ¿va? Entonces va a aparecer mucho el número pi, o al menos por ahora. Y ahorita que me doy cuenta que se me borró la R. Ahí está. R constante. Va. Entonces, a ver, ya está eso. Explicar ángulo medio en radianes. Ah, perfecto. Y pues esta ecuación les va a servir mucho. Digo, está muy basiquita, pero pues está chido. Entonces, ¿qué pasa? Así como nosotros podemos definir una posición angular, si lo quieren ver así. Porque si se dan cuenta, todo esto lo estamos viendo como en coordenadas polares, ¿sí? O sea, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, ¿qué era lo que hacías? Ah, pues a un punto, tú le, tú le, tú le asocias una variable X y una componente X y una componente Y, ¿no? Y justamente aquí es el caso, o sea, si se dan cuenta, nuestro movimiento nada más depende del ángulo, porque pues el radio es constante. Y si lo quieren ver desde el caso unitario, pues es 1. Ajá. Y pues justamente ustedes definen como que al círculo unitario, o sea, de la forma más básica, ¿no? Con senos y cosenos y todo eso. Pero justamente así como nosotros podemos pensar pues, en la posición angular en cierto tiempo, nosotros también nos interesa como ver cómo cambia, ¿no? O sea, queremos también de alguna manera cuantificar cuánto cambia cuantificar cómo cambia pues esa posición angular en el tiempo, ¿no? Queremos encontrar como que una tasa de cambio, una razón de cambio, y eso ya les debe sonar a algo que conocemos antes, y es la derivada, ¿sí? Entonces justamente hagan de cuenta que yo me voy a tomar me voy a traer este circulito para acá, y pues a mí me interesa ver cómo cambia, igual pongo el circulito, y ahí digo, yo sé que no está centrado, pero a ver, voy a intentar cómo centrarlo. Ahí está, vientos. Va. Entonces, bueno, imaginen que yo tengo un punto, ¿no? Punto uno. El punto uno. ¿No? Bueno, pónganle si quieren eh, al punto, nada más así tal cual. Pónganle P. Ajá, mis vecinos se pusieron a arreglar justo cuando hoy tengo que dar clases, se les hace buena idea ponerse a arreglar. Hasta casi vi el taladro, pero bueno, Entonces imaginen que yo tengo un punto P, ¿no? Y en el instante T1 está en la posición angular θ1, ¿no? Y entonces justamente luego pasa cierto tiempo y ahora el punto P está acá, ¿no? Entonces ahora voy a ponerle P, la nueva posición si quieren, del punto. Y aquí pues ya hagan de cuenta que ya ha barrido cierto ángulo. Entonces si este ángulo era θ1, ahora el de acá va a ser θ2. ¿Sí? Sí. Ah, vientos.
justamente. Entonces, lo que quiero que vean es que como que hizo esto. Vamos a hacerle zoom. Y pues ahí está, ¿no? Entonces, al instante T1, ¿bien? T1, pues tiene asociado un ángulo, ¿no? Ha barrido un ángulo, θ1. Y luego, pues dejan pasar el tiempo y ahora está en otra posición. Vamos a ponerle por acá. Ha barrido otro ángulo, el cual pues pueden llamar θ2, ¿no? Respecto del eje X. Entonces, justamente, pues a mí me gustaría como que estudiar el cambio de posición, ¿sí? En cierto tiempo. O sea, estudiar ese cambio como de la posición θ1 a la posición θ2. Y si se fijan, es lo mismo que estudiar como, pues, la variación de la diferencia de ese cambio respecto del tiempo. Entonces, justamente lo que me gustaría tomarme, pues, es como la diferencia de estos ángulos, que sería este de aquí, ¿sí? Porque vamos a llamarle delta teta, ¿sí? Y lo vamos a definir como θ2 menos θ1. ¿Sí? Hagan de cuenta, si no lo ven geométricamente, agarren a θ1, y réstenlo a θ2 y les queda el segmento rosita, ¿no? O sumen delta teta más θ1 y les tiene que dar θ2, ¿sí? Entonces justamente a mí me interesa tomar como que ese cambio y ver cómo varía respecto del tiempo. Entonces justamente yo tengo algo de la forma delta teta entre delta t, ¿sí? Y y pues justamente a esto nosotros pues le vamos a llamar la rapidez angular media, ¿va? Entonces a este valor pues nosotros le vamos a llamar la rapidez angular media. Que si se acuerdan es muy análogo al caso bueno, es análogo al caso de la velocidad media o velocidad promedio. Si se acuerdan, la velocidad promedio era delta x entre delta t, el cambio en la posición respecto del tiempo, ¿sí? Y esto que, si se acuerdan, lo interpretamos como que la pendiente de una recta, ¿no? Porque pues, si se dan cuenta, como calculan la pendiente, ¿se acuerdan? Era el cambio en y respecto del cambio en x. Entonces justamente aquí es algo parecido, ¿no? Y cuando yo tomo el límite, es decir, el límite cuando delta t tiende a cero de esta cosa de acá, pues yo tengo algo llamado velocidad angular instantánea, ¿va? De hecho, me gustaría que esto fuera como un vectorcito. Bueno, lo voy a dejar en términos así nada más como de magnitud. Y esta va a ser la rapidez angular. Perdón. Perdón, les confundí rapidez con velocidad. Regrésenme a secundaria. Pero justamente cuando tomamos el límite de esa cosa, esto se convierte en algo instantáneo, ¿sí? Porque, ¿qué hacen con la derivada? Si se acuerdan, cuando construimos la derivada en las primeras clasecitas, nosotros tomamos el límite de esta cosa de acá. Y eso lo definíamos como la pendiente, ¿no? Digo, como la derivada, porque pues la derivada es un límite, ¿sí? Entonces, justamente acá, pues también me gustaría como que, pues tomar estos cambios cada vez más chiquitos, ¿sí? Cada vez más finos. Y entonces en el límite, cuando eso pasa, cuando delta t tiende a cero, pues esto lo bautizamos como la derivada del ángulo, de la posición angular, si lo quieren ver así, respecto del tiempo, ¿no? Y bueno, entonces, pues es para la magnitud de la rapidez angular, ¿va? Pero en sí también, pues está claro, o sea, es la magnitud de algo llamado velocidad angular, es un vectorcito, ¿sí? Y para ese vectorcito, llamado velocidad angular, eh, pues nosotros tenemos que se va a construir de la siguiente manera. La velocidad de una partícula moviéndose en un círculo alrededor. Espérenme, es que estoy checando mis notas. Uh-huh. Uh-huh. Cambio de coordenada. Uh-huh. No, pero no quiero eso. Sí, es que, bueno, es que sí, estaba checando mis notas de mi curso de mecánica vectorial, pero por eso les digo que no quiero llevarles
el nivel porque pues, como es mecánica vectorial, aquí hacen un cambio de coordenadas que por el momento todavía no sabemos hacer. Y estaría muy bueno que le dedicáramos un rato a enseñarles cómo cambiar de coordenadas, de bases. ¿Va? Que a lo mejor ya saben, pero pues para pasar. Entonces, justamente, eh, ay, perdón. Entonces, cómo se ve el vector velocidad angular? Pues hagan en cuenta que yo tengo como que el eje Z y siempre la tomamos como con referencia en el eje Z. Y es yo te les digo por qué. Pero justamente pues imaginen que yo tengo pues, un movimiento como que en el espacio, ¿no? Donde tengo X y el eje Z. Y yo voy a trazar como que una tuerca o una ruedita, si quieren ver así, esté girando. ¿No? Imaginen que el sentido es antihorario. Entonces, justamente el vector velocidad angular es un vector que apunta, va a ser un vector que va a apuntar perpendicular, ¿sí? Al plano en el que se mueve el disco. En este caso, si se dan cuenta, si el disco se mueve en el plano XY, pues el vector velocidad angular va a ser un vector perpendicular a ese plano, ¿sí? O sea, va a ser un vector que o puede apuntar hacia acá o puede apuntar hacia acá. Y ahí les va la clave. Para saber la dirección de la velocidad angular, ustedes pueden usar algo llamado regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, para saber la dirección de W, digo, es omega, perdón, es que, ¿cuál? Es omega, es la velocidad angular. Es que yo la dibujo como W, entonces por eso siempre la traigo en la mente como una W, pero en esencia es omega. Para la dirección de omega, o sea, la velocidad angular, basta usar la regla de la mano derecha. Entonces, a ver, voy a prender tantito mi cámara para que vean más o menos cómo identificarlo. A ver, más dejen. Ahí está. A ver, que limpio mi camarita porque la tengo echada un desmán. Como no la uso, tonto. Mi camarita, ahí está. Listo. Y déjenle quito el fondo a mí. Se le quita el fondo. Bueno, no importa. Así que voy a prender mi cámara. Espero se vea. No sé si ya se ve. Es que. Ahí está. Ya la tengo. Va. Entonces, a ver. Espero ya se ve ahí. Entonces, justamente con su mano derecha van a enrollar los dedos, estos de aquí, hacia donde gire, ¿no? Entonces hagan de cuenta que el disco, pues quedamos que giraba en sentido antihorario, ¿no? Entonces hace esto. Entonces los enrollan en ese sentido. Y hacia donde apunta el pulgar, esa es la dirección de la velocidad angular, ¿sí? Y si ustedes por convención eligen que en el eje Z pues, todo lo que apunta hacia arriba sea positivo, pues ya tienen que su velocidad angular es con un signo positivo, ¿va? Y en caso contrario, si ahora el movimiento de rotación es hacia abajo, digo, es al revés, en sentido era así, ajá, antihorario, y ahora es horario, ajá. Entonces, si a su vez se enrolla en sentido horario, si se dan cuenta ahora el pulgar apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces ahí, por convención, pues tendría dirección en la parte negativa del eje Z. Y pues es muy útil por si algún día se les olvida cómo sacar un tornillo o cómo meter cosas así, como tornillos, pues usan la regla de la mano derecha. Esa les va a dar la dirección de la velocidad angular y también de hacia dónde está entrando, ¿sí? El tornillo, porque pues al final de cuentas se está rotando y lo van metiendo o sacando, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda o todo bien? Esa es la regla de la mano derecha. Entonces, pues si es en este caso, omega apunta hacia arriba.
Digo, yo elegí por convención el eje Z. Podemos haber hecho una rotación de los ejes, o sea, que el Y quedara arriba o así, pues yo creo que seguiría igual, ¿no? Pero bueno, ¿tienen alguna duda o todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, igual si tienen dudas me interrumpen. Todo bien, va. Entonces, pues ya está esa parte, ¿no? Pues ya introdujimos la rapidez angular. Y regla de la mano derecha. Ya está. Y lo que sigue es hablar de otra variable. Ajá, va. Entonces, justamente, así como nosotros podemos tener un cambio en la posición angular, si se dan cuenta, como que ese cambio en cuánto ángulo vas barriendo conforme tú te mueves, puede haber un movimiento en sentido de las manecillas y que su velocidad angular sea positiva. Mm, bueno, es que lo de positiva, si te das cuenta, o sea, es por convención. ¿Sí? O sea, podría, si tú fijas si lo piensas bien, si tú fijas el eje Z, bueno, que todo lo que apunta hacia abajo del eje Z sea ahora positivo, pues entonces sí, ¿no? Tienes que todo lo que esté en sentido de las manecillas del reloj y que apunta hacia abajo va a estar, lo vas a tomar como positivo, ¿no? O sea, te digo eso más como de positividad o negatividad, lo hacemos por convención, que siempre está hacia arriba. ¿Sí? Va, espero haber respondido tu duda. Sí, sí, sí. Sí, te digo es más como para darle una orientación. Ajá. Pero bueno, sí, es una buena pregunta. Entonces, hola Said, ¿saben quién es? ¿Es el Isaac? Hola. Ah, no. Ok. Es que también, pues, Isaac, el otro asesor se llama Said, pero bueno, bienvenido. Entonces, ¿qué sigue? Ah, sí. Así como podemos tener un cambio como que en la posición angular, como en cuánto ángulo vas barriendo respecto al tiempo, también si se dan cuenta hay un cambio de cuánto segmento de arco estamos recorriendo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, nosotros también nos gustaría ver qué onda con eso, ¿no? Como, si se dan cuenta, es como la distancia que vas recorriendo si te pararas en la circunferencia, ¿sí? Así como nosotros queremos ver el cambio en la posición respecto del tiempo, cuando estamos en MRU, en MRUA, pues justamente aquí va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa cuando ese segmento de arco que voy recorriendo va cambiando en cuanto a magnitud, ¿sí? Respecto del tiempo, así convenientemente. Entonces, justamente, pues, cuando nosotros tomamos eso, sabemos que, déjenle pongo ecuación 1, ¿va? Le voy a poner 1 para hacer referencias. 1. Entonces, sabemos por la ecuación 1 que, que S es igual a R. No, ese es. Estamos por la ecuación 1. Ajá, voy a hacer un despeje. Pasen despejando ese y les queda que es R por teta, ¿no? Y pues me gustaría tomar el cambio, ¿no? Respecto al tiempo. Entonces voy a tomar la derivada. Entonces la derivada de esa como longitud de arco que voy barriendo respecto del tiempo, pues no es otra cosa que la derivada respecto del tiempo del radio por el ángulo, ¿no? Que voy barriendo. O el ángulo al que le corresponde esa longitud de arco. Pero justamente que quedamos que el radio es constante, ¿no? Aquí está. Entonces justamente si el radio es constante, pues recordemos que las constantes salen, ¿no? De una derivada. Entonces, pues nos queda R por la derivada respecto del tiempo de teta. ¿Va? ¿Y esto quién es?
Pues esto ya lo conocen. Es esto de acá, ¿no? Es la rapidez angular instantánea. Y pues así nos queda que ds en dt no es otra cosa más que el radio por la rapidez angular, ¿no? Pero justamente, ¿a qué le suena? Como que, a ver, tenemos un cambio en el segmento de arco, ¿no? O sea, como que esa distancia que vas barriendo en tu circunferencia respecto a un tiempo. ¿No le suena como que una variable conocida que ya habían estudiado antes en el movimiento circular? Hay otro tipo de velocidad, ¿no? Que era la lineal o la tangencial. Bueno, o sea, ahorita lo que estamos deduciendo como tal es su magnitud, la rapidez, ¿no? Lineal. Pero acuérdense que ese vector velocidad lineal, era un vector que se definía justamente así, si se acuerdan. Y es un vector que va tangente a cada punto en la trayectoria, que se ve de esta forma. Comienza una circular, trayectoria circular, y pues el vector velocidad lineal pues, se va a ver así. O sea, si tu giro es en sentido antihorario, pues justamente el vector velocidad es un vector que va tangente a cada punto de la trayectoria, ¿sí? Eso de que sea tangente a la trayectoria es algo muy bonito, tiene que ver más con cosas de geometría diferencial. Si quieren, luego platicamos de eso. Pero justamente es muy bonito porque cuando tú estudias curvas, puedes justamente encontrar unas ecuaciones vectoriales que te describan cómo se comporta esa curva. Y eso tiene importantísimas aplicaciones. Eso es cinemática. Si lo aplican a física, es cinemática. Y a ese tipo de curvas nosotros le llamamos curvas parametrizadas diferenciables. Y básicamente es una forma rimbombante de decir, pues tómate una curva así tal cual, lo que conoces como curva, encuentra una función, bueno, es que de hecho en geometría diferencial como tal, formalmente, curva, es que ahí viene el pedo, o sea, porque curva es como esa función, o sea, vamos a llamarle curva a una función, tal que su gráfica en el espacio sea una curva, o tal cual así una curva, o sea, digo, sonar medio raro, pero justamente como tal, el concepto matemático de función aquí es curva. Y ya su imagen, pues ya es lo que ves como ese trazo todo raro, ¿no? Esa trayectoria. Entonces, justamente lo bonito es que esta curva no nada más le pides que pues, conozcas que se exprese, ¿no? O sea, como cuál es la función, cómo es la forma de la función, y basta también que le pidas que sea diferenciable, o sea, que sus derivadas existen, básicamente que se comporte bonito, ¿no? Que la podamos derivar, que podamos hacer cálculo diferencial en ella. Y ya, basta con eso, irregular, que no tenga piquitos, así que se vea suavecita. Basta que tú le pides eso a la curva para que puedas estudiarla completamente con un par de, es un triedro de vectores, una terna, y ya. Lo aplican a física y es cinemática. Lo bonito. Entonces, ya, no voy a debrayar más. Pero justamente de ahí viene. Porque si se dan cuenta, pues un círculo, una trayectoria circular, pues al final de cuentas es trayectoria, ¿no? Es una curva a la que le puedes, pues sí, ¿no? O a la que le puedes encontrar una ecuación y la puedes derivar y eso te da pues justamente el vector velocidad tangencial, ¿no? Y luego viene la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta y demás, ¿no? Pero bueno, va. Entonces me quedé en esta parte. Entonces, pues el ds en dt, pues no es otra cosa más que la velocidad lineal, ¿no? Digo, bueno, la rapidez lineal, ahorita estamos con escalarcitos. Entonces v es r por w. ¿Va? Entonces justamente esta es como la primera relación entre pues, entre cantidades lineales y cantidades angulares, si se dan cuenta. La primerita. ¿Va? Y pues justamente así es como ustedes pueden encontrar pues esta relación, ¿no? Entre una cantidad lineal, o sea, la rapidez tangencial, y el radio. ¿Va? Y bueno, no sé qué tan familiarizados estén con el producto cruz, pero justamente ya vectorialmente hablando,
el vector velocidad angular lo agarran con el vector velocidad angular y eso le hacen cruz con un vector R, ¿sí? Y este R es el vector que va de tu centro, el sistema de referencia, que apunta hacia la trayectoria. Hagan de cuenta que se ve como de esta forma. Es que por eso les digo que es muy peligroso hablar de vectores así a full en movimiento rígido porque justamente pues estás rotando, entonces tienes simetría de cierta manera radial. Entonces tú puedes hacer un cambio de coordenadas, pero justamente todavía no sabemos hacer eso. Pero ya van a aprender. Entonces se ve como así, o sea, si tienes como que un objeto así, está rotando, van de cuenta, pues como que lo que se ve así. Ese es el vector velocidad angular, ¿sí? Y justamente el vector R es como que un vector que va del origen hacia tu trayectoria. Está medio raro, por eso les digo que quería tener cuidado con esta definición. Entonces, por ahora vamos a tratar con escalares. Y después vemos qué onda. Va. Entonces, si se dan cuenta, pues por eso les digo aquí. Esto, R tiene unidades de preferencia de metros. Y por cierto, no les mencioné, tremendo error garrafal. Y pues no, tampoco nadie me lo señaló, pero se entiende. Punto número 1, aquí, la razón por la que escogí el movimiento circular, por ejemplo en estos dos circulitos, es porque justamente, si se dan cuenta, eh, bueno, no, eso ahorita se los explico, ya me acordé, todavía no lo hago continuo, entonces no hay pérdida. Pero, sí es cierto, eh, como el ángulo se va a medir en radianes, la rapidez angular se va a medir en, déjenme ver dónde la definí, se mide, eh, se mide, se mide en radianes, oye, en radianes sobre segundo. ¿Va? Entonces justamente esto tiene unidades de metros, radianes sobre segundo. Pero justamente el radian pues es pues como que nos vale chota porque no tiene sentido físico. O sea, sí, de que puedes poner cuántas veces cabe tu radio en el círculo, sí, pero pues justamente no es como que una unidad física. Pues justamente como que nos pasamos por eso así muy pedantemente por el arco del triunfo, pues lo de radianes y nada más pues tiene metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Va? Entonces, pues justamente así se ve. Eh, bueno, entonces, por eso justamente quería yo que midiéramos las cosas en segundo, en radianes, los ángulos. Sí, ya tiene sentido. Porque pues hablar de grados es un poco más engorroso. Para que se vayan acostumbrando. Entonces va. Esa es la velocidad lineal. Ujú. Y luego, pues aparte está la aceleración tangencial. ¿Sí? Que pues básicamente la aceleración tangencial es, acuérdense, la aceleración que apunta de la trayectoria, ¿no? Y pues, para no perder más tiempo, para irnos así con el concepto fuerte, que es al menos el que me gustaría cubrir hoy, es pues nada más deriven estos otra vez, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues que habíamos quedado, que la aceleración era la derivada de la velocidad, ¿no? De la velocidad tangencial, por supuesto, para la aceleración tangencial. Perdón, estaba confundiendo, le dije aceleración centrípeta. Una disculpa, pero sí, la aceleración tangencial, acuérdense que es la derivada de tu vector velocidad tangencial. Este, y pues nada más lo que hacen es derivar otra vez esto. O sea, deriven otra vez esta ecuación. Tomen la derivada con respecto de t, de v, y eso les da la aceleración tangencial. Pero así como tienen una aceleración tangencial, también pueden tener una aceleración angular, y que es básicamente la derivada de la rapidez angular. ¿Cuánto va cambiando? ¿Va? Que pues en este caso es de t, o sea, la derivada de omega es alfa. Que si lo quieren ver en términos de la posición, pues es la segunda derivada con respecto del tiempo de teta. ¿Sí? Y lo mismo para acá.
quieren ver la tangencial en términos pues sí, del segmento de arco, pues es la de segunda derivada con respecto del tiempo de la posición de este segmento de arco, ¿no? Esta longitud. Entonces, bueno, ahí está. Y pues esas son como las primeras variables que me gustaría que vieran. ¿Y qué más? Sí, bueno, creo que estas ecuaciones no se usan, o bueno, yo nunca las usé, pero es conveniente. Pero si se acuerdan, en cinemática nosotros teníamos un par de, bueno, unas cuantas ecuaciones que básicamente nos describían toda la cinemática, cuando la velocidad es constante. Entonces, eran, eran estas, ¿se acuerdan? Eran x de t igual a la posición, que depende del tiempo, viene dada por, bueno, si quieren ya, como ya estamos un poquito grandecitos, bueno, lo voy a hacer para el caso del movimiento rectilíneo, ¿va? En que sea en el eje X. Pero a la posición con respecto al tiempo, pues cómo la encontraban, con una posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿no? Pues justamente en la cinemática rotacional nosotros podemos encontrar unas ecuaciones análogas. Nada más lo único que cambia son las variables, que en vez de ser lineales, ahora van a ser en cierta manera angulares. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en vez de hablar de posición, puedo hablar del cuánto ángulo vas barriendo respecto al tiempo, y esto te queda como teta inicial, ángulo inicial, pon tú, más pues ¿qué era? Así era, omega teta. ¿Sí? O sea, son bastante análogas, son muy parecidas. Si quieren hacerlo como tarea moral, o sea, deducir esas ecuaciones. Les digo, es básicamente el caso análogo. Es más, si quieren, vamos a intentar deducirlas. Un poco oxidado para eso. Creo que la deducción es lo único que no repasé. Y por eso se las estoy dejando para que lo deduzcan. Qué mentada de madre, ¿no? Nah, no, pues es que nos interesan más otras cosas, pero va. Ustedes tienen que la derivada con respecto al tiempo es igual a, ¿qué habíamos quedado? Era, no, era la omega. Ajá, la omega. Bien, entonces, va. Entonces, justamente, pues, ¿qué es lo que hacen? Se hacen como ese truco, ¿no? Medio sucio. De que, bueno, pues esto es lo mismo que d teta igual a omega por dt, ¿no? D teta. Pasan como que el dt multiplicando. Y ya pues nada más integran. Y es la integral de omega de t. Y esto va desde teta 0 hasta algún teta. Y esto va desde t0 hasta t. Y si a t0 lo toman como 0, como el tiempo 0, pues ya nada más tienen que, por teorema fundamental del cálculo, esto es teta menos teta inicial menos teta 0. Y esto va a ser igual, pues omega es constante. Justamente estas ecuaciones son válidas cuando omega es constante. Así como en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante, aquí lo que va a ser constante para que funcionen estas ecuaciones es la rapidez angular. O sea, que no cambie de sentido, ni de, perdón, que no cambie de dirección ni de magnitud. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? O al menos que no cambie en cuanto a magnitud. Pues justamente pues esto es nada más t. Y pues ya nada más pasan sumando al teta 0 y les queda esto, que es lo que habíamos deducido. Claro, por supuesto, t es la variable independiente, entonces pues pónganlo de teta que depende del tiempo. Y las otras son análogas, o sea, las que ya conocen de cinemática. Esto, aunque puede parecer muy grosero y sacado de la manga, debajo de la manga, sí tiene sentido. Y fíjense, a mí, o sea, yo me enteré de que tenía sentido. Bueno, en mecánica vectorial me hablaron un poco de eso, pero tiene sentido ahorita en mi curso de ecuaciones diferenciales. Y está muy bonito porque hay una justificación del por qué nosotros podemos hacer esto. Y a esto nosotros le llamamos una ecuación diferencial en variables separables. Ecuación diferencial
en variables separables. ¿Sí? Y es algo muy bonito, porque una ecuación diferencial es básicamente una ecuación que te relaciona a una función y a su derivada. Hagan de cuenta que ustedes no conocen a la función, pero tienen una expresión que depende de la función, de la variable independiente de tu función, por ejemplo, en este caso el tiempo, y también que depende de su derivada. Entonces, en tu ecuación aparece la variable independiente, punto el tiempo, la función de la que depende, bueno, la función que tiene como variable, bueno, de la que depende del tiempo, que en este caso ponle x, y tienes también ahí metida a tu derivada. Al menos las de primer orden son las que tienen metida nada más la primera derivada. Y es algo muy bonito porque pues es toda una rama de investigación de las matemáticas, este tipo de ecuaciones. Y lo que hacemos ahí es justamente estudiar si se pueden resolver y cómo resolverlas. Hay muchas clasificaciones, cómo las podemos clasificar y una vez que ya estás ahí dentro, en la clasificación, qué métodos son válidos para esta o para aquella y así. O incluso si tienen solución. Y por eso nosotros damos como que ciertos teoremas de existencia para garantizar que una ecuación diferencial que se va de cierta forma y que cumpla ciertos requisitos es soluble, o sea, se puede resolver. Y si sí, si su solución existe, que sea única. Es algo muy bonito. Si tienen la oportunidad de estudiarlo, adelante. Entonces, justamente, hay ecuaciones que se ven como de esta forma, en variables separables, que tú puedes hacer como que esa aparente grosería o esa ñerada de pasar dividiendo o multiplicando el dt y ya nada más integras hacia ambos lados. ¿No? Es algo muy bonito. Pero bueno, si quieren le pongo acá justificación. Justificación. No es demostración ni nada, es justificación o deducción. Justificación. Va. Entonces, bueno. Pues ya está. Ahora, lo que sigue. Uh, ¿Alguien tiene algún nuevo hasta aquí? ¿Todo claro? Hablen ahora o callen para siempre. I'm stay hungry, I'm stay hungry, I'm stay hungry, not getting angry. Turum. Muy bien. Turum, 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 turum. Escuchen esta rola. Se llama Why Are Sundays. Y les doy un punto extra. Aquí no damos puntos extra. Why are Sundays so depressing? Ese de Strokes. Si les gusta el indie rock. The Strokes. Está buena. Entonces, bueno, ahora vamos con el siguiente término, que es el momento de inercia. Sí, según como estructuré la clase, lo que sigue es el momento de inercia. Ya pasando momento de inercia, ya podemos irnos yo creo que en eso nos vamos a quitar momento de inercia en esa parte. La aceleración centrípeta, sí. Bueno, esa ya la conocen. Es la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Nada más que, pues, ¿por qué les menciono todo esto antes de pasar al momento de inercia? Porque justamente, si se dan cuenta, yo tomé un punto. Así. Si se dan cuenta, en todo momento yo dije, tómense un punto que describe una trayectoria circular. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ustedes tienen una papa, hagan de cuenta así una cosa toda deforme, y la ponen a rotar, hagan de cuenta, si quieren que su eje de rotación pase por aquí, que sea en el centro, ¿no? Hagan de cuenta, o en cualquier otro lugar, pero en general podemos tomar al eje de rotación que pase por bueno, es conveniente que pase por su centro de masa, ¿no? En general, pues, puede ser en cualquier otro, pero para tener estabilidad, y ahorita vamos a discutir eso. Pero hagan de cuenta que pues, lo ponemos a rotar ahí, ¿no? Esta
masa amorfa. Si se dan cuenta, pues, ¿de qué se compone esto, no? O sea, ustedes esto a final de cuentas lo pueden ver, esta masa M, lo pueden ver como una distribución continua de masitas, ¿no? De puntitos, de partículas que tienen masas MI, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues yo puedo tomar un punto, ¿no? O sea, yo fijo mi eje de coordenadas, mis ejes coordenados. Y entonces, ¿qué tengo? Hagan, o sea, vean como que vean al origen como el eje de rotación. Hagan de cuenta que como que sale de la pantalla, o sea, que apunta hacia ustedes y por eso lo ven como un punto, ¿sí? Si lo vieran desde otro ángulo, pues ya se vería como que una línea, ¿no? Un eje infinito, ¿sí? Pero véanlo como un punto. Entonces, justamente, pues, hagan de cuenta que nosotros lo ponemos a rotar así, respecto de ese eje, ¿sí? O sea, lo ponemos a rotar hacia allá. Y si se dan cuenta, pues yo puedo tomarme cualquier punto, ¿no? Por ejemplo, este punto P, déjenme pongo con otro color. Este punto P o esta masa, este puntito con masita M, M, P, ¿no? Puedo tomarme un puntito y a final de cuentas, como lo estoy poniendo a rotar, pues este punto va a describir un movimiento circular, ¿no? Y si me tomo otro punto de acá, de ese mismo cuerpo, ese punto a su vez va a tener otro movimiento circular, ¿no? Entonces, justamente como podemos ver este conjunto a esta distribución continua de masa, a este objeto que ponemos a rotar, realmente lo podemos ver como muchas particulitas pegadas y todas describiendo un movimiento circular. ¿Sí lo ven? Entonces, justamente por eso quería empezar con la motivación bueno, o sea, quería motivar esto, hablando o recordando algunas cosas del movimiento circular, porque justamente así es como vamos a tratarlo. Y yo además quiero que sea rígido el objeto porque, claro, las partículitas todas van a llevar la misma rapidez angular, van a llevar la misma, bueno, sí, quiero que lleven la misma rapidez angular. ¿Qué más les podemos? Que lleven la misma velocidad lineal. Les podemos imponer muchas cosas, pero justamente quería eso. Y ahora si se dan cuenta, el radio, lo que llevamos como el radio, ahora en las ecuaciones, R va a ser como la distancia del punto de esa masa al eje de rotación, ¿sí? Entonces, ¿qué era? Pues el movimiento, si lo quieren ver como el movimiento circular, pues es como el radio, ¿no? De su trayectoria que describe ese punto. Pero ya viéndolo más macroscópicamente, ya como, como un conjunto, bueno, pues RI si quieren, o R es la distancia de la partícula o del punto P si quieren, del punto P al eje de rotación. Y bueno, como este es algo importante, le voy a denotar con rosita y le voy a poner O. O es eje de rotación. ¿Va? Entonces, justamente, pues ahora nosotros tenemos como que la distancia de cada particulita al eje de rotación. Eh, no obstante, puede ser engorrosos si tienen como que esta distribución continua, o pueden ser discreta incluso. Ustedes como que tienen se puede volver engorroso si lo piensan bien, o sea, como que tener que calcular la distancia de cada partícula al centro, pues como que está medio raro, ¿no? Pero eso solo va a ser en el caso en el que su distribución de masa sea discreta, es decir, que no estén pegados los puntos, que estén separaditos, pero todos se muevan como un conjunto, ¿sí? Y no por nada nosotros les hablamos del centro de masa. Pero, pues bueno, ya que motivé como que esta idea de que ahora lo pueden ver como un conjunto de puntitos que describen movimientos circulares, y eso a ese conjunto nosotros le llamamos movimiento de rotación, ¿no? Y bueno, el eje de rotación pues es como el eje sobre el cual, pues es como el eje respecto del cual rota, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienen si han ido pues, a comprar pollos, tienen como que en el asador tienen a los pollos, ¿no? Y pobrecitos todos quemados, y pues lo que hacen es que le ponen a rotar esta madre, ¿no? O sea, ese eje, pues ese pueden verlo como el eje de rotación de este sistema discreto de pollos asados, ¿no? Entonces,
Pues esa es como la idea del eje de rotación. Un eje que vas a poner tú como que pues ahí a ver qué onda. Incluso hasta como que está raro, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas es un tubo, ¿no? Es un tubo, tiene volumen. Entonces, pues a su vez, ese tubito, si lo piensan bien, si lo ven como un cilindro, le pueden asociar también un eje de rotación que sea coaxial a él, ¿no? Entonces, justamente, pues como que la analogía está medio rara, porque pues entonces a su vez tienen a los pollos, y entonces este sería el eje de rotación del tubo en el que los ponen a rotar, y además de los pollos, ¿no? Pero ya, no voy a debrayar más en pollos asados. Cómprenle un pollo asado a quien le gusta. Entonces va. Pues ¿qué sigue? Momento de inercia, ¿no? Vamos a ver de qué va el momento de inercia. Entonces, momento de inercia. Creo que ya era todo. No sé si Toño quiere hacer alguna aclaración al respecto. Ahí, por supuesto, como acá en la parte de cuando dedujimos la expresión de la rapidez lineal, pues justamente como hablamos de magnitudes, es que lo que hace Semansky como que le pone un valor absoluto y nada más para asegurar la no negatividad de estas cuestiones. Pero bueno, si no, ya podemos pasar a... Sí, como que le pone un valor absoluto. Ahí está. Entonces, va. Entonces, espero que no haya dudas hasta aquí. Si no, ya saben que me pueden interrumpir. Y pues vamos con momento de inercia. Entonces, ¿qué es el momento de inercia? Pues el momento de inercia, este... Mmm, bueno, es que... Pienso. Pues es que, miren, Eh, para hablar de momento de inercia también viene un concepto muy ligado, que es el concepto de energía cinética, ¿sí? Porque si ustedes lo pensaron o ya traen como que este pensamiento este, dentro de ustedes, así como nosotros en la parte de movimiento rectilíneo y todo eso, y antes de, bueno, ya incluso cuando habíamos llegado a Newton, pues nosotros les hablamos de un superteoremón, ¿no? Que es el teorema trabajo-energía. Ustedes pensaban en la energía, ¿no? Como una propiedad de los objetos. En especial la energía cinética, ¿no? Pues es como esa energía que adquiere un objeto por el solo hecho de moverse, ¿no? Entonces justamente nosotros también estamos hablando de cosas que se mueven, ¿no? Al final de cuentas, pues el movimiento de rotación es movimiento. No es traslacional, es rotacional, pero es movimiento, ¿no? Entonces, en cierta manera nosotros también podemos estudiar energía cinética aquí. No es una nueva clase de energía, es energía cinética, ¿sí? Nada más que es ahora un movimiento rotacional. Pero así como nosotros encontramos una expresión para la energía cinética, que si se acuerdan era K igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o bueno, si están más acostumbrados, masa por la velocidad al cuadrado entre dos, ¿no? Creo que me gusta más esta parte que un medio de la masa. Entonces, justamente, así como nosotros podemos pensar, bueno, deducir esa expresión, pues acá también podemos encontrar una expresión para la energía cinética de un objeto en rotación. Pero esa energía va a depender de una variable que es el momento de inercia, ¿sí? Entonces, pues justamente el momento de inercia va a depender de la masa del objeto que esté rotando y de su geometría o la forma en la que esté distribuida su masa. Ajá. Entonces, pues bueno. Mm, ok. Entonces, el momento de inercia, ¿qué nos dice? Pues el momento de inercia lo que nos va a decir es, pues es una propiedad física de los objetos en rotación. Si se acuerdan de la inercia, ¿qué era, no? Como que esa propiedad que tienen los objetos para oponerse a su cambio de estado, ¿no? O sea oponerse al movimiento, ¿no? O a que cambien su estado de equilibrio.
pues justamente acá pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues la inercia, ¿no? O sea, tú quieres mover una roca, pero pues no puedes porque tiene mucha masa, entonces no se mueve, tiene pues, cierta inercia, ¿no? O si la roca ya está moviéndose y está muy grandota, pues te va a aplastar, ¿no? O sea, si va hacia ti, pues te va a aplastar, no la vas a poder parar. También tiene mucha inercia, ¿sí? Entonces, justamente acá también nosotros podemos definir el concepto de momento de inercia como esa propiedad que van a tener los objetos a oponerse a ser rotados. Ajá. Cuando ustedes quieren poner un clavo, bueno, o sea, bueno, hagan de cuenta que quieren sacar un clavo enorme, ¿no? Con un martillo, esta parte del martillo que hacen como para zafar las cosas. Pues, ¿qué es lo que hace? Como que se opone, ¿no? O sea, pueden sentir cierta oposición del objeto, ¿no? Porque tiene cierta masa y lo quieren poner a rotar. Al final de cuentas, pues, quieren alterar su estado de movimiento. Bueno, que en este caso, pues no se mueve. Inicialmente está en equilibrio. Entonces, justamente, eso es lo que nos dice el momento de inercia. Como que, ¿qué tanto se opone un objeto a esto? ¿No? Y, o bien, si su objeto ya estaba rotando, como esa tendencia que tiene a ser frenado o a ser, sin más que frenado, a ser cambiado, o sea, o a que se altere ese estado de movimiento, ¿no? Si ustedes ya tienen un objeto rotando, pues también nos interesa hablar de momento de inercia, como pues justamente esa oposición que presentan estos objetos ante alguna alteración de su estado de movimiento. Entonces, justamente ahorita les voy a decir, ahorita les voy a justificar esta parte, ¿no? Que dice que, bueno, que les mencioné. Entonces, en rotación, que cuantifica su oposición al cambio de movimiento rotacional o a ponerlos a rotar. ¿Va? ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Carajo. Tengo la letra bien fea, una disculpa. ¿De qué depende? Pues va a depender, en primer lugar, de la masa del, del objeto o cuerpo o distribución, la masa total, y va a depender de su geometría o distribución. ¿Va? Entonces, pues hagan de cuenta que es que, bueno, para no entrar en conflicto con integrales triples, porque todavía no sabemos integrar y menos integrales triples. El momento de inercia, hagan de cuenta, yo voy a tomar igual a para el caso discreto, ¿va? En primer lugar. Entonces, caso 1, distribución discreta. Discreta de masas. Entonces, imaginen que yo tengo un sistema, ¿no? Tengo un sistemita de n partículas. Ahí lo voy a dibujar abajo. Igual, fijo mis ejes. Si quieren ahora que, pues en el plano, ¿no? Véanlo nada más en el plano. Para no complicarnos más con una dimensión, véanlo en el plano. ¿Va? Entonces, ustedes fijen en el plano masitas, ¿no? Hagan de cuenta, tomen esta masa 1, esta masa 2, masa 3, masa 4, masa 5, masa 6, las masas que ustedes quieran, ¿no? Tómenlas así, particulitas. Este es un sistema discreto justamente porque si se dan cuenta las partículas no están muy pegadas, no forman un sólido como tal, pero piénsenlo como un sistema a final de cuentas, ¿no? Entonces justamente igual ya después les podría empezar a recordar a algo, ¿no? Que es el centro de masa, que era lo que también teníamos, ¿no? Para el caso continuo y para el caso discreto. Pues piénsenlo así más o menos. Pues tienen un sistemita, ¿no? De masas.
Y hagan de cuenta que pues, nos están rotando, están girando, bueno, sí, están girando respecto del centro, ¿no? Hagan de cuenta que el origen pues, es como ese eje de rotación, ¿no? Y pues si se dan cuenta todos pues van a describir como que un movimiento circular, ¿va? Entonces justamente lo que nos gustaría como tomar pues es en primer lugar la masa, ¿no? De estas particulitas, nos gustaría conocerla. Y y en segundo lugar nos gustaría tomar la distancia al origen, ¿sí? La, la distancia. Pero no cualquier distancia, nos gustaría tomar la distancia perpendicular, ¿sí? Con respecto al eje de rotación. Porque si se dan cuenta, yo puedo unir a todas estas masitas con un vector de posición. R1, ¿sí? Y así hasta Rn, ¿no? O sea, tengo como que estas distancias. Pero nosotros siempre vamos a tomar la distancia perpendicular, ¿sí? Al eje de rotación. Es decir, que si por ejemplo me tomo esta masita, la masa 1, esta de aquí, pues justamente su distancia perpendicular al centro, al eje de rotación, pues será como esta de acá. No, era. Déjenme ver cómo era. Ajá, ajá, ajá. Sí, es la distancia perpendicular. Vientos. Sí, sí es la distancia perpendicular al eje de rotación. Sí, vientos. Le digo, como ahorita piénsenlo en un plano, entonces podemos tomar como que estas vectorcitos de posición, ¿no? La distancia respecto al origen. ¿Va? Entonces van a tomar la distancia perpendicular. O sea, por ejemplo, las que ya estén aquí sobre el eje X, pues nada más toman esta componente, ¿no? Esta distancia, esta de acá. Pero justamente para los que se vean como que en diagonal, pues lo que van a hacer es como tomar esta parte de acá. ¿Va? Algo así. Igual piénsenlo como en un cilindro. Así. Entonces la distancia perpendicular, las cosas que tengan distancia perpendicular a pues van a ser estas, ¿no? Todas que al trazar un segmento de recta al cilindro, pues formen ángulo de 90. Por ejemplo, acá, si tenemos una partícula situada acá, queremos la distancia esta por R, si se dan cuenta, esta ya no es perpendicular, forma cierto ángulo. Entonces, ¿qué hacen? Pues toman la proyección y así, ¿va? Entonces, justamente eso queremos acá también, para simplificarnos las cosas. Y entonces, justamente, pues nosotros lo que nos gustaría hacer, pues es sumarlo, ¿no? Si convenientemente vamos a sumar las masas, ¿no? Entonces, pues va a ser, voy a tomar la suma desde igual a 1 hasta n, para n partículas que ustedes tengan en su sistema, de las masas i por la distancia i al cuadrado. Sí, o sea, voy a tomar como que la contribución de cada masita. Para la masa 3 tenemos pues su distancia al origen, pónganle R3, ¿no? Perpendicular. Y esto puede, y más que nada tomamos esta como distancia perpendicular porque puede que no todas las partículas estén en el mismo plano. Ahorita pues están en el plano XY, pero si le agregan una dimensión más y las distribuyen en todo el espacio, no todas van a estar en el mismo plano, ¿sí? Entonces justamente también por eso hacemos esto de tomar solo la distancia perpendicular al eje de rotación. Entonces justamente van a sumar las contribuciones de todas esas, ¿no? ¿Alguien no sabe usar notación sigma? De hecho apenas lo repasé con Vladimir. Si no, explico la notación sigma. Pero pues básicamente lo que nos hace es, lo que nos representa es una suma de muchas cosas. Si entonces vamos a sumar la contribución de la masita 1, o sea, si yo desarrollo esta suma, se va a ver como la masa 1 multiplicada por su respectiva distancia al eje de rotación, perdón, al cuadrado, más la masa 2 por su distancia al cuadrado. Y así, hasta la masita n por su distancia al cuadrado, al eje de rotación.
y perpendicular, claro. Entonces, a esta cantidad, como que esta contribución total, yo le voy a llamar momento de inercia del sistema. ¿Sí? Va a ser esto. Entonces, esta es la ecuación. Lo que hace Semansky es empezar a deducirles como que una expresión. Es que lo que hace Semansky es empezar a atacar el problema como por energía, pero justamente me gustaría hablar antes de energía cinética y rotación, hablar de pues de lo que es el momento de inercia. ¿Va? Nada más que su deducción está medio raro, ¿no? Y es que lo que hace Semansky es esto. O sea, tienen que la energía cinética de una partícula, pongan ustedes, pues la ve como la masa I, esa masita illésima, es la masita illésima por velocidad de esa partícula al cuadrado, porque al final de cuentas se está moviendo. Y si se está moviendo, es más, les voy a presentar la de Semansky también para que no suene tan rebuscada la situación, ¿no? Pero ahí les va. Otra forma de verlo es esto. Como cada masita se está moviendo, o sea, cada masita está como describiendo un movimiento circular, pues si tiene movimiento circular le pueden asociar una velocidad lineal, ¿no? Una rapidez lineal en magnitud. Vamos a pensar en magnitud. Entonces, ¿qué nos decía la ecuación de la energía cinética? La energía de una partícula de masa m, y rapidez v es energía cinética. Entonces, K igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, ¿no? Que es hace rato lo que les mencioné. Entonces yo quiero tomar la iésima partícula, ¿no? Entonces, pues yo tomo su contribución de energía, ¿no? Entonces va. Ese es como que el primer paso. Entonces, si yo tomo la iésima partícula, es decir, cualquier particulita que forme parte de mi sistema, pues yo voy a ver que su energía viene dada por su masa, MI. O sea, si es la masa 500, es la masa número 500, pues va a ocupar el lugar de la I número 500, ¿no? Y así. Eso es como la anotación de subíndices. Por su velocidad lineal al cuadrado, ¿no? Pero, si ustedes se acuerdan, la velocidad lineal de esa particulita que es un movimiento circular está dada por esta de acá, por esto de aquí. Entonces yo voy a sustituir, ¿va? Y esto pues va a ser MI por BI. Ah, no es. Era RI por la rapidez angular entre 2. Pues esto va al cuadrado, ¿no? Pues nada más distribuyen. Nada más que ahora, pues aquí, si se dan cuenta, RI es la distancia de esa partícula en específico al centro. Y como está escribiendo un movimiento circular, pues es como el radio de esa trayectoria, que ya viéndolo más macroscópicamente, si recuerdan, es la distancia al eje de rotación, ¿no? Pues justamente, pues tomamos esto al cuadrado, y es RI cuadrada por omega cuadrada entre 2. Y noten algo muy importante. Noten que omega, la rapidez angular de esa partícula, vale lo mismo para todas las demás, ¿sí? Porque es un cuerpo rígido. Entonces, justamente todas se van a mover a la misma rapidez angular, porque todas forman parte de un mismo sistema que está rotando, ¿sí? Entonces, justamente al verlo como conjunto, esa es la propiedad que se mantiene invariante. Es la que no cambia para las partículas.
todas las partículas de este sistema llevan la misma rapidez angular. De nuevo, porque si no, no sería rígido. Ajá. Y si no, imagínense, si cada partícula describiera su propio movimiento y no fuera rígido, tendríamos todo un caos. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a tomar muy simples las cosas. Va. Entonces, pues va. Pues la energía total del cuerpo, la energía cinética total, pues va a ser la suma de todas estas particulitas, ¿no? De las, pues sí, de sus contribuciones. Entonces, pues nada más va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de todas estas particulitas, de todas las contribuciones de energía de estas particulitas, que ya vimos cómo se ven. Ahí es RI cuadrado por omega cuadrado entre 2. ¿Va? Bueno, y si se dan cuenta, o bueno, si ya saben usar notación sigma, o incluso Ismael que pues ya le dio como que un refresh el viernes pasado, estas sumas con notación sigma tienen una propiedad de que sus componentes, los que llevan subíndice sí, dependen de este subíndice que pones en la suma, ¿sí? Y lo que no depende lo que no lleva índice, lo que no lleva esa como variable muda, lo puedes sacar sin problema, como si fuera una constante, como cuando derivamos o integramos. Pues justamente yo puedo sacar el omega cuadrado entre 2. Voy a poner omega cuadrado entre 2 por la suma desde igual a 1 hasta n de todas las mi's por RI cuadrado. ¿Va? Y a esta propiedad le llamamos momento de inercia. Nada más que yo quería empezar mencionando el momento de inercia, como para que no se viera tan sacado de la, o sea, bueno, o sea, quería motivar bueno, hacer la motivación física, ¿no? Como que la interpretación física de esta cantidad y por qué nos interesa estudiarla. Y ahora sí, pues justamente ya después como que recapacité y dije, bueno, es que sí se ve muy sacado de la manga si se los pongo así como y nada más, así que pues es como este producto ahí todo sacado de la manga y luego haces una suma. Entonces justamente ya vieron que llegamos a esa expresión de la energía cinética, ¿sí? Entonces justamente esa es como que la interpretación física, si se dan cuenta, lo que hice primero fue interpretación física y luego deducción matemática. Pero igual podemos haberlo hecho al revés de, bueno, pues, ¿qué pasa si yo convenientemente expreso a la energía cinética de una partícula así? Y pues ya como que esta cantidad extraña de acá yo le llamo momento de inercia, ¿no? Digo, podría haber funcionado igual, pero pues quería priorizar la interpretación física, ¿va? Entonces esta propiedad es el momento de inercia, que ya, como les dije, es esa cantidad, esa propiedad que presentan los objetos a oponerse a un cambio de estado rotacional, ¿sí? Si ya estaban rotando o si estaban en reposo, como esa oposición que tienen a ser rotados, ¿va? Y vean que depende de la masa, que es lo que yo les había propuesto inicialmente, la masa del objeto, qué tan masivo sea, y también de su geometría o distribución, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, esta madre que es. Bueno, al momento de inercia también le llaman inercia rotacional. Entonces, o inercia rotacional. ¿Va? Y hagan de cuenta que yo tengo este siguiente aparato para que se vea más o menos la idea. Es que es como una palanquita. Se ve como así. Entonces ustedes la van a agarrar de aquí, de la parte de arriba, y trae como unas, está conectado como que unas cosas. Se ve como así. Y tiene aquí como pues, son como unos cilindritos, hagan de cuenta. Yo sé que dibujo feo, pero imaginen que esos son como cilindritos. A ver, déjense los dibujo mejor, porque está de la fregada. Pórrate. Ahí está. Entonces, como que tiene cilindritos así, están medio raros, pero justamente están conectados como que este aparato. Es como una llave, hagan de cuenta. Y tienen así que
sobre estos cilindritos pasa como que otra cosa ahí. Entonces justamente lo que hacen, como esto está pegado hagan de cuenta que este va a ser como nuestro eje de rotación. De esta como llavecita. Entonces justamente pónganlo a girar desde la parte de arriba, ¿no? Como cuando giran una llave, lo empiezan a girar, o lo hacen rotar. Entonces justamente toda esta estructura, es más, si quieren se las dibujo para que vean cuál es la estructura. Todo este es el objeto, ¿sí? Entonces justamente pongan a rotar de la parte de arriba, pongan a girar y ¿qué pasa? Pues que empieza a moverse, ¿no? Empieza a rotar, como que en este sentido, ¿sí? Entonces esta cosita de aquí, como brazos, estos brazos también van a empezar a girar. Y si se dan cuenta, los cilindritos están anclados a ese, a ese objeto. Es más, creo que lo tengo acá. Ahorita que recuerdo, antes les estaba preparando su clase y dejé abierto el Semansky. Vientos. Pude haberme ahorrado como 5 minutos de dibujo feo. Espérenme, dejen que cargue, es que va medio lento. ¿Tienen algún nodo hasta aquí o todo claro? Espero que todo claro. A ver. Acá está. ¿Todo claro? Me regresó hasta el inicio, ¿por qué? A ver, dejen, voy rápido, 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 rápido. Eran la 200 y algo. No, esto es energía potencial gravitacional, todavía no. No, esto es colisiones, choques elásticos. Por acá está. Esto ya se los pasé. Ajá. No, no. Aquí está, vientos. Este es el dibujo. Este es el dibujo que quería que vieran. De esta palanquita. ¿Va? Entonces justamente esa es la estructura. Es como una llave. Pónganla a girar de la parte de arriba. Y si se dan cuenta, pues estas como cositas, imaginen que esos cilindritos que ven ahí, son móviles. O sea, los pueden deslizar sobre esos brazos, ¿no? Entonces justamente por la ecuación de la energía perdón, del movimiento perdón, del momento de inercia, pues ¿qué pasa? Hagan de cuenta que los mismos cilindritos tienen pues masa pequeña, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasa? Que juntan los cilindritos y están pegaditos al eje de rotación, o sea, su distancia al eje de rotación pues es muy chiquitita, están pegaditos. Entonces, justamente ¿qué tienen? Pongan ustedes masa pequeña y tienen distancias pequeñas y al cuadrado. Y entonces justamente pues al hacer esto, el momento de inercia del sistema es pequeño, ¿sí? Porque depende tanto de la masa, que ya vemos que pues, parece que es pequeña, son cilindritos pequeños, y también su distancia al eje de rotación es pequeña, ¿sí? O sea, y como dice aquí, es fácil de hacer girar el aparato, justamente porque su momento de inercia es pequeño. Entonces, esta oposición que tienen a oponerse a girar o a ser rotados, es baja. Entonces, fácilmente puedo girar la llave. Pero ahora recorran los cilindritos. ¿Qué pasa? Misma masa, ¿no? No ha cambiado nada en cuanto a masa. Lo que pasa es que ahora lo deslizaron, entonces la distancia al eje de rotación aumenta, ¿sí? Y entonces, como aumenta, el cuadrado también lo hace, ¿no? O sea, bueno, el cuadrado pues, va a aumentar todavía más esa cantidad. Entonces, justamente, ¿qué pasa? Pues por la ecuación del momento de inercia, que ya sabemos que depende de estas dos cosas, nos dice que el momento de inercia va a ser mayor, ¿sí? Entonces, al hacer esto, va a ser más difícil poner a rotar el aparato, ¿sí? O hacerlo girar, justamente porque tiene mayor oposición, el sistema presenta mayor oposición a ser rotado o a ponerse a girar, ¿sí? Entonces, y noten que no depende de como hacia dónde giramos, o sea, nada más depende de tu distancia, del cuadro de la distancia al eje de rotación y de la masa de las componentes del sistema. En este caso, pues son estos cilindritos, póngales masa igual, M1 y M2, ¿va? Y esa es toda la masa del sistema. Suponemos que el eje de rotación no tiene masa,
¿sí? O sea, no tiene, pues es que es un eje, o sea, no, es un sentido geométrico al que no le podemos dar el concepto de masa. Entonces, todo encaja perfectamente, ¿va? Y este es un caso de un sistema discreto, si se dan cuenta. Aunque estén unidos por un tubo, pues pueden como que despreciar la masa del tubo en comparación con los cilindritos. Y a final de cuentas lo que nos importa son las masas de los cilindros. Y como no están pegados, o sea, no es continuo, vaya, este, así como tal el sistema, no es, pues es un sistema discreto. Si ustedes ahora toman uno de los cilindritos de un sistema continuo, si se dan cuenta, porque el cilindrito a su vez se compone de muchísimas partículas pequeñitas, todas pegadas, pero pegaditas. Y eso ya es un sólido, una distribución continua de masa. Ahorita vamos a ver ese caso. Y yo creo que con eso acabaríamos. Ay, pues miren, aquí está. Si se dan cuenta, el factor que nosotros sacamos de la suma será un medio de la rapidez angular al cuadrado, ¿no? Y pues esta cantidad que definimos, ahora llamada momento de inercia, pues ya está bien establecida. Y entonces, esta es la energía cinética de rotación de un cuerpo rígido. Así la calculan, que depende del momento de inercia y de la rapidez angular al cuadrado. Que si se dan cuenta es muy parecida a la de la energía cinética, pero en traslaciones, ¿sí? Porque si se dan cuenta es un medio, aparece un medio de algo, y aquí en este caso lo que representa como la masa es el momento de inercia, ¿sí? A final de cuentas son cosas que, pues, son, o sea, para el caso de la energía cinética de traslación era la masa tal cual, y aquí tenemos algo parecido a la masa, ¿sí? Algo muy relacionado incluso con la masa, que es el momento de inercia, ¿sí? Y pues, claro, tenemos también la rapidez angular, tenemos una rapidez ahí, ¿sí? Hablamos de energía cinética, entonces esperaríamos que hubiera una rapidez angular por ahí, ¿no? Una rapidez por ahí. Entonces, bueno. Y pues justamente este enunciado que me gustaría destacar. Cuanto mayor sea el momento de inercia, pues como es un producto, mayor será la energía cinética de un cuerpo rígido, ¿no? O sea, ustedes duplican el momento de inercia y les va, bueno, o sea, bueno, mientras mayor sea el momento de inercia, mayor va a ser su energía cinética. Y tiene sentido, ¿no? O sea, mientras más difícil te sea, ¿cómo decirlo? Mientras más difícil te sea detener un objeto en rotación, pues eso quiere decir que lleva muchísima energía, ¿no? Va a llevar mucha energía. Digo que el trabajo necesario para detenerlo va a ser enorme, ¿no? Y justamente es lo que dice aquí. ¿Qué pasa? En el caso de la energía cinética traslacional, pues es igual al trabajo que tú efectúas para acelerar ese cuerpo desde el reposo hasta cierta velocidad, ¿no? O sea, o si ya estaba en movimiento, o sea, ¿qué pasa? O sea, a nosotros lo que nos interesaba estudiar es la diferencia de esta energía cinética, o sea, de pasar de una velocidad 1 a una velocidad 2, ¿sí? Y el trabajo que tú haces para cambiar la velocidad de ese objeto, pon tú de llevarlo de una velocidad 1 hasta una velocidad 2, a eso nosotros le llamamos pues, como que la energía cinética, ¿no? O sea, el cambio en la energía cinética, por el teorema trabajo-energía. Entonces, justamente aquí es análogo, ¿va? Entonces, pues aquí es lo que dice, cuanto mayor sea el momento de inercia de un cuerpo, más difícil será ponerlo a girar si está en reposo. Y más difícil será detener su rotación si ya está girando. Y ya de ahí, pues es lo que les decía, ¿no? De inercia rotacional. Por supuesto, pues aquí hay un ejemplito que pueden checar en el Semansky. Y ahora, pues aquí viene el caso continuo, ya para finalizar. ¿Sí? En el caso de las distribuciones continuas de masa. Esta es una tabla que pues ya les dan, digo, lo pueden calcular, pero de hecho, en mi clase de cálculo 4 hoy vimos pues, estas cosas, momentos de inercia justamente, y se convierten en triples integrales. Hagan de cuenta, si integral estaba feo, hagan eso ahora 3 veces, ¡ja! Y en 3 variables. Bueno, pues justamente de estas monstruosidades salen estas ecuaciones bonitas que hoy me tocó deducir, en su momento les toca deducir a ustedes. Pero pues lo bueno es que ya nos las dan aquí, ¿no? Y pues justamente pues el de la esfera está muy bonito, este de acá. Y y pues bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa con la expresión
del momento de inercia para el caso continuo. Así como en el centro de masa nosotros teníamos que, cuando era un sistema discreto, pues era una sumita, y cuando era un sistema continuo ya se volvió una integral, pues justamente que vamos a tener lo mismo, ¿sí? Cuando tengamos el caso continuo, vamos a tomar ahora una integral. Teorema de los ejes paralelos, ese te los platico después. Pero justamente cuando el momento de inercia es de un caso continuo, ahora vamos a tomar la integral, ¿sí? Y observen que ahora va a depender igual de r al cuadrado, ¿sí? Y aquí lo que hacen es como minimizar todavía los elementitos de masa, hacerlos infinitesimalmente chiquitos, ¿sí? De hecho aquí lo dice, o sea, dividan el cuerpo en elementos muy pequeños de masa dm, ¿sí? Y eso lo hacen de modo que todos los puntos de pues, un elemento, de un, pues, de un cuerpo, se, a la misma distancia prácticamente perpendicular del eje de rotación, ¿sí? Y es lo que hacen acá, r cuadrada. Y si se dan cuenta, pues este es el producto de esas masitas por esa r cuadrada. Entonces lo que ustedes hacen para resolver esta integral pues, es básicamente representar a r y a dm en términos de una misma variable de integración, ¿no? O sea, para que puedan efectuar la integral. O si lo quieren ver así, pues también pues en términos de la densidad de masa. Que acuérdense, densidad es igual a masa entre volumen, ¿no? Pero bueno, y pues aquí vienen, en el tema que vienen ejemplitos de cómo encontrar algunos momentos de inercia a partir de momentos de inercia que ya conocen. Eso es un truco muy usual que van a ver y que me gustaría comentar, que van a estar viendo muchísimo. O sea, por ejemplo, ustedes conocen de esta tabla el momento de inercia de un cilindro hueco, hagan de cuenta. Y lo que hacen este ejemplo de acá, Semansky y Sears, lo que quieren calcular pues es el momento de inercia de un cilindro hueco alrededor de su eje de simetría, ¿no? Lo que hacen aquí es justamente tomar una masa, una capa cilíndrica, que es la que se ve aquí, la de rosita, y eso ustedes saben pues, cómo es su momento de inercia. Entonces justamente tratan como de encontrar el momento de inercia de todo el sistema partiendo de estos como cachitos o sea, lo dividen, lo subdividen en cositas que ya conocen cómo se va a comportar su momento de inercia. Y es un concepto muy importante, es muy bonito en física. A veces le llamamos norma de la partición. O sea, tienes un objeto que no sabes, pues, quieres calcular alguna propiedad física que dependa de una integral, pero pues no sabes cómo hacerlo. Pues lo que haces es que lo divides como que en capas, lo divides en segmentitos de cosas que conoces y que sabes cómo va a comportarse esa integral. Y pues ya nada más integra sobre toda la superficie, sobre todo el volumen. Eso les va a acompañar hasta electro, así que yo les sugiero fervientemente que pues estudien estos ejemplos. Y si no les queda claro, pues me envíen un mensajito. Igual me gustaría que checáramos algunos ejercicios en la siguiente clase. O si Toño puede checarlos con ustedes, o Isaac, estaría perfecto. Pero sí, para que vean que este truco eh, nos va a acompañar hasta electro cuando empezamos a estudiar campo eléctrico de distribuciones continuas. ¿Va? Por ejemplo, aquí lo que hace es que a esa masita, el diferencial de masa, lo expresa como la densidad, porque a final de cuentas es un sólido. Entonces la densidad es constante, es la misma. Entonces, pues es una constante. Por un diferencial de volumen. Si un cachito de volumen, tienen ahí una masa. Hay densidad ahí, ¿no? Pero pues justamente, ya de ahí luego como que lo representa todo en términos, o sea, el volumen lo desarrolla como que en términos del radio, que no es más que la cara lateral de este cilindrito, y ya si se dan cuenta luego lo sustituyen en la integral, pero ya todo depende del radio y de cosas constantes que pueden sacar fácilmente en la integral. Entonces justamente ese es el truco, representar a dm en términos y a r en términos de una misma variable, que en este caso es el radio, ¿sí? Y pues ya llegan a esta cosa toda enferma, a esta de acá, ¿va? Si quieren lo explico en la siguiente clase, digo,
recomiendo que lo chequen, que lo estudien, estos ejemplos, y que le den un repaso a esto, y anoten todas sus dudas para que la siguiente clase lo pueda atender yo, o los pueda atender Toño o Isaac, o Jesús, o quien sea, ¿va? Pero sí, igual si quieren, podemos replicar estos cálculos, porque hay más. Y pues ya, prácticamente es todo el capítulo. Digo, hay cosas que no mencioné, claro, por tiempo, pero les sugiero que por favor lean el capítulo. Les pido incluso que lean el capítulo, ¿va? Para que vean más diagramitas y todo el rollo. Entonces, bueno, pues ese es el caso continuo, se vuelve una integral, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Ah, nada, nada, es que les decía que, bueno, es que ya les hablé como del caso continuo, cómo calcular el momento de inercia más o menos, ves que es una integral ahí medio rara. Entonces no me dio tiempo de darles como que el ejemplito de la esfera y así, ahí como para que, por si tú o Isaac se quieren rifar como que unos ejercicios de eso, para que vean cómo agarrar maña de esto de dividir a los cuerpos en segmentitos, bueno, en cosas que ya conoces, ¿no? Es la norma de la partición. Pero bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna cuestión? Hasta ahorita pues vimos entonces, pues como que este cambio de posición angular, que vimos que se mide en radianes. Discutimos también sobre una nueva variable, bueno, que ya conocían desde el movimiento circular, que es la rapidez angular. Hablamos también de una relación entre la rapidez angular, una cantidad angular, por supuesto, y la rapidez lineal, una propiedad traslacional, ¿no? O sea, tangencial, vaya. Y pues por supuesto, el momento de inercia. La siguiente clase, o bueno, no sé quién vaya a dar, pero si gustan, igual si se leen el capítulo mañana, ya para el sábado están más que puestísimos para resolver problemas. Porque si se dan cuenta, ya cubrimos la parte de cinemática rotacional. Y como hay cinemática, hay dinámica también. Claro que vamos a hablar de dinámica rotacional. Y van a ver que los conceptos que habíamos visto anteriormente para dinámica, por ejemplo, para momento lineal, pues hay como que un análogo rotacional que es el momento angular. Y por supuesto tiene una ley de conservación, así como la conservación del momento lineal. Y así como hablamos como de las fuerzas, como estos agentes que provocan cambios de estado de movimiento en un objeto, o que perturban su equilibrio mecánico, pues justamente vamos a hablar de un concepto análogo en rotaciones, que es la torca. Y este va a ser el vector más importante en rotaciones. ¿Sí? Digo, el momento de inercia lo es, y el momento angular también. Pero la torca va a ser el vector torca va a ser el vector más importante en rotaciones. ¿Sí? Y así como nosotros subamos fuerzas y las fuerzas pues dependían de la masa y la aceleración, bueno, la fuerza neta, pues justamente aquí vamos a hablar de la torca neta que va a depender de una cantidad que depende de la masa o que representa la masa. Spoiler, es el momento de inercia. Y una aceleración, que a lo mejor si se acuerdan de las aceleraciones que les mencioné previamente, ya se pueden dar como que una idea de cuál aceleración vamos a usar. Y pues prácticamente ya sería todo lo de rotaciones. ¿Sí? Pero el vector torque es el vector más importante. Así como en, pues en leyes de Newton, cualquier problema de mecánica clásica lo podían resolver con la segunda ley de Newton, pues así hay como que un análogo a las rotaciones, que le van a poder resolver calculando pues, esta torque. Pero pues la construcción nos va a llevar, pues, yo creo que otra clase más. Igual si quieren ir estudiando y spoilearse, estaría perfecto. Para ya llegar con dudas, ¿va? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Ya estamos a nada de... ¿Qué sigue? Ah, fuck. Bueno, momento angular, claro. Ya les mencioné. Sí, también vamos a hablar de trabajo y potencia en movimiento de rotación.